A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, cuyo título hoy es el siguiente: ¿parará algún día esta locura? Repito, ¿parará algún día esta locura? Podríamos agregar que estamos padeciendo, pero no lo puse para no hacerlo muy largo. Muy bien. ¿A qué me refiero cuando digo esta locura? La primera parte es a la cuestión de los ataques a las personas e instituciones del Estado mexicano. En el caso del ataque a las personas, el actual presidente, el bulto López Obrador, ha hecho de insultar, de ofender a millones de mexicanos que se ganan la vida de manera honrada, burlándose de ellos como aspiracionistas y ambiciosos, sinvergüenzas, evasores de impuestos, una serie de adjetivos ofensivos todos ellos, cuando son personas que han obtenido una posición, vamos a decir, elevada o media, producto de su esfuerzo. Entonces, todavía creo que hoy por la mañana o ayer dijo, no, yo no necesito la pensión de los presidentes. Si he vivido tanto tiempo con un billete de 200 pesos y un par de zapatos, el presidente, aparte de ser un hombre grosero, vulgar, es un hombre que está loco y que además subestima la inteligencia de los mexicanos. ¿Quién en su sano juicio puede creerle que ha vivido 20 y tantos años con un billete de 200 pesos en la bolsa? Pero él goza diciendo eso, aunque sabe que es una perfecta y soberana mentira. Hace el ridículo, pero no le importa, porque de lo que se trata para él es ofender, derogar, bajar, aplastar a esos adversarios. En ese sentido, pues, él ha tomado en estos días a dos personajes. Uno, a los dos incluso ustedes ya los conocen, porque ha sufrido uno de ellos los embates de su ira, no él de manera directa, pero a través de interpóstita persona. Ahorita mencionaré su nombre. Y la otra persona, de manera directa, el presidente la ha tomado en contra de ella. Voy a hablar primero de el que ha sufrido ese embate en el tiempo, el primero. Es Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Sin embargo, el presidente, como cobarde que es, manda a uno de los suyos a buscarle, a rebuscarle, a atacarlo, que es la gobernadora de Campeche, la señora Laida Sansores. Es una cosa muy curiosa porque la señora Laida Sansores es una mujer muy rica, multimillonaria diría, porque heredó esa gran fortuna de su señor padre. Su señor padre fue un político de la vieja escuela, el negro Sansores, Carlos Sansores Pérez, que fue diputado federal, senador, presidente del PRI, etcétera. O sea, recorrió toda la estructura, todo el escalafón. Y un hombre que hizo una gran fortuna mediante el usufructo del poder político del cual gozó toda su vida. Un hombre increíblemente corrupto y que cuando muere, pues le hereda a su hija una buena parte, si no la totalidad de su fortuna. La señora Sansores, Laida Sansores, tiene propiedades, seguramente inversiones, etcétera. Y no obstante que ha gastado una buena parte de esa fortuna en una práctica que un buen amigo dice la cirugía plástica, que debería reclamarle al doctor que la deformó, porque véanla ustedes, es grotesca, con su cara toda deforme, los labios, producto de todas las cirugías que se ha hecho, no solo en su cara, sino en el resto del cuerpo, la cosa de sus glúteos, sus senos, etcétera. Entonces, esta señora, queriendo quedar bien con el presidente, encuentra
en el ex gobernador de Campeche y actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional, un blanco fácil para agradar al presidente. ¿Por qué? Porque el presidente del PRI no se amilanó y no aceptó lo que el presidente seguramente esperaba, que aprobara y él condujera a sus huestes, a los integrantes de la fracción de los diputados del PRI en San Lázaro, a apoyar esas iniciativas, sino que no solo no apoyó, sino que además votó en contra y el tiempo le dio la razón a la fracción priista en la Cámara de Diputados. Alguien me dirá, oye Ángel, pero es que Alito, que la casa que tiene y todo. Bueno, señores, sí, hay formas, hay procedimientos que creo que a la par que atacaban, los intentaron y el Poder Judicial ha resuelto eso de manera definitiva. Lo dejaron en paz un tiempo y ayer otra vez la fuerza del Estado se lanza y fueron ahí a hacer un cateo o una orden de registro en casas aledañas de los vecinos y otra vez el escándalo. La señora Sansores piensa que de esa manera se congracia con el presidente de la República. La verdad es que no es así, se exhibe, porque además, para la mala suerte de ella en Campeche, todo el mundo conoció al negro Sansores y su avidez por el dinero mal habido y aprovechar los puestos políticos. Eso no justifica lo otro. Sí, tampoco estoy diciendo, no. Puede el gobierno del Estado, si considera que se ha violado la ley, puede iniciar una investigación. Sin embargo, aquí más bien se trata de debilitar políticamente al adversario. Lo intentaron todo, con toda la fuerza del Estado, y perdieron en los tribunales. La prudencia política aconseja, pues ya te ganaron, hombre, ya quedaste como el caballo blanco de José Alfredo, con el hocico sangrando, ya a otra cosa. No, ahí están. ¿Por qué? Porque saben la fuerza que dentro de la Alianza Va por México tiene el PRI, aunque no guste esta expresión, pero esa es la realidad. Entonces, otra vez, ahí viene la andanada. Ese es un caso. El otro es el actual de la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz. Y es lo mismo. Si no tuviere posibilidad alguna la ingeniera de salir triunfadora en esta primera etapa y posteriormente ser la candidata y posteriormente obtener la victoria para la presidencia de la República, ni la mencionarían, ni se ocuparían de ella. Pero como dicen, les descuadró totalmente el panorama al grado tal de que vean ustedes el ridículo que está haciendo la anticientífica. En esas condiciones, pues, dice uno, ¿cuándo va a parar esto? Pues, ¿cuándo va a detener esa andanada de ataques con toda la fuerza del Estado mexicano en estos dos casos? Los tomo, pero podría agregar el de Claudio X González Jr., podría agregarlo, sería un caso similar. Y así habrá otros casos, pero quizá ese tercer caso, el de Claudio Jr., el hijo de don Claudio González, ¿ya? ¿Cuándo parará esos ataques? Y hace tiempo, en relación con Claudio González, la presidenta o directora de esta organización de la Sociedad Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la doctora Amparo Casar, también la atacaron, que el sueldo, es decir, el presidente siempre está buscando adversarios para lanzarles toda la fuerza y exhibirlos como los malos de la película, los corruptos, los estos, lo otro. Ponen a un verdadero corrupto, un señor Romo de la delegación Miguel Hidalgo, a denunciar a la ingeniera 8 años después o 6, no sé cuántos, que por enriquecimiento inexplicable, y dices, ¿dónde están las denuncias? ¿Dónde? Pues, es decir,
hasta brutos para hacer esas cosas son. Pero, ¿qué quiere hacer Víctor Romo? Pues quiere quedar bien con el jefe, pues. Quiere quedar bien con el jefazo. Estamos, pues, ante una persecución por razones totalmente políticas. Y a eso se prestan personajes que rayan en la perversidad estalinista como Pablo Gómez, por ejemplo. Pablo Gómez, un hombre sedicente de izquierda toda su vida, con este gobierno, en esta etapa como jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, encontró el caldo de cultivo adecuado para expresar lo que realmente era. Se fue el artífice de un documento en contra de la licenciada Rosario Robles. Se dice uno, Pablo, ¿cuál es el verdadero Pablo, el actual o el anterior? Aquel que con voz tronante en el Senado y en Cámara de Diputados y con el dedo índice flamígero decía, el preopinante, y se lanzaba con toda su verborrea incendiaria, Pablo. Y véanlo en lo que ha terminado. Pero bueno, como dice un buen amigo mío, lo que hay que hacer para tragar. ¿Qué papel en los últimos años de su vida de Pablo, en cómo se está comportando? Entonces, la pregunta en cuanto a ataques a las personas, las que gusten ustedes dirán, es que Alito es un esto. Bueno, publíquenlo, díganlo, pero alléguense a argumentos, elementos probatorios. Entonces, pero la política así es. Quien no quiera ver fantasmas, que no salga de noche. Muy bien. Pero ahora viene la parte institucional. El presidente equivocadamente pensó que al llegar iba a poder hacer y deshacer en el aparato del Estado. Nunca pensó que se iba a encontrar con una oposición de funcionarios o servidores públicos dignos y valientes. Y sí se los encontró. Primero estaba el doctor Arturo Saldívar, que se puso de tapete y entre expresiones medio disque confusas y que no, pero sí, pero quién sabe, etcétera, cayó en un desprestigio total, porque se exhibió como un hombre servil, abyecto, y ahí está todavía, le falta algún tiempo en la Suprema Corte, pero ya como un ministro de los 11, nada más. Y llegó la doctora Piña, y con aquella cosa bien puesta y con una dignidad y una valentía excepcional, como dicen ahora, porque todos ya ven que somos españoles, le planta cara al presidente y lo para en serio. Y el Poder Judicial se exhibe como la fuerza digna que debe ser, como el garante en la Suprema Corte y su Pleno de la defensa del texto constitucional y del espíritu de la Constitución. Pero luego tenemos, en el caso del INAI, a otra dama también valiente y digna que ha estado también ahí y no la han podido doblegar. Y si no estoy equivocado, en la COFESE también. Y decía, creo que ayer o anteayer, qué lección para los varones, esos que se las comen ardiendo y las echan apagadas, que sean damas las que hacen valer la ley, hacen respetar la ley. Y los otros agachados, vea usted el papel de los diputados, de los senadores de Morena, de vergüenza. Pero tenemos funcionarios dignos, en este caso, funcionarias, servidoras públicas dignas, valientes, firmes, le enfrentan a este cacique pueblerino que es López Obrador. Con estos ejemplos que les doy, agrego el INE, la Suprema Corte de Justicia, como mencioné. ¿Cuándo pararía esa locura? ¿Qué se requeriría para que el presidente le parara y dijera, no, mejor me voy a dedicar a lo mío, a gobernar? No lo sé, la verdad. Es un hombre que está tan desesperado y tan mal de la cabeza que hasta el último día de su encargo, el 30 de septiembre,
va a estar atacando a sus adversarios, reales o inventados. Esa es la primera de las locuras o de elementos de la locura. Luego hay otra parte de la locura, las mentiras de este gobierno. Es increíble que cuando hay de instituciones como Pemex, por ejemplo, información pública que cualquiera puede consultar aquí y en Estados Unidos, porque el obtener créditos en Estados Unidos, etcétera, están obligados a dar a conocer a la Security Exchange Commission información auditada por auditores externos. Y esa información se hace pública en México porque también se financia de la bolsa algún papel de deuda de Pemex. Pemex está viviendo la peor etapa de su vida productiva. No tiene, acaba de salir hoy la noticia de que adeuda a proveedores 269,000 millones de pesos. ¿Y qué es lo que provoca adeudos de esa magnitud? ¿Qué provocan? El coyotaje. Imagínense una empresa mediana que le deban 2,500, 3,000 millones de pesos y no les pagan desde hace 2 años y medio, pero nunca falta aquel acomedido, bueno, ¿sabe qué, ingeniero? Pues yo tengo aquí, podría yo ayudarles, ¿verdad? A que les paguen ese adeudo, pero bueno, pues ayúdenme usted también, ingeniero, porque yo tendría que ayudar. ¿Ya cómo va a ser? Pues creo que sería razonable el 15%. Oiga, no, me parte, ni siquiera, no tengo yo ese porcentaje de utilidad y toda la carga financiera que he generado. Total que quedan en el 5%. El 5% de 2,500 millones son 125 millones de pesos. Y así, eso es lo que está sucediendo hoy en Petróleos Mexicanos. Hoy. Pero además, si eso fuera lo único, pues Pemex ahí andaría más. No. Pemex está quebrado, tiene un patrimonio negativo de casi 2 billones de pesos. No tiene salida. Además, se agudiza esto porque el precio del petróleo va a la baja y eso ha generado una sequía, una caída en los ingresos del gobierno federal. Agréguenle ustedes a esos que Pemex está renegociando deuda, es decir, mandándola, pateando el bote a niveles de 10% de la tasa de interés. Brutal, brutal esa tasa. Pemex, el 2025 va a significar un problema mayúsculo para las finanzas públicas. Y hoy, 23 y 24, va a tener el gobierno federal que inyectarle dinero para que pueda cumplir sus compromisos financieros. Pero dicen ellos que Pemex rescataron a Petróleos Mexicanos y que vamos a ser autosuficientes en esto. En lo único que es autosuficiente Pemex, e incluso tiene un superávit, es en la corrupción y en funcionarios corruptos. Ese es el único superávit que tiene Petróleos Mexicanos. Y Comisión Federal de Electricidad es lo mismo. Es lo mismo. En esas condiciones, dice uno, ¿cómo es posible que estas personas mientan de una manera tan burda cuando la información oficial de Petróleos Mexicanos, no de los enemigos del país, la información oficial de Petróleos Mexicanos da cuenta del desastre que es eso? Sin embargo, mienten, vamos muy bien, la economía se está recuperando y vamos a esto, y que el peso y que el dólar y una bola de babosadas que el presidente ni entiende. Pero hay otra área que es, vamos a decir, una locura. ¿Ustedes consideran que es cuerdo, sano, que este país tenga en su andamiaje jurídico preceptos o partes de leyes que fueron pensadas y aprobadas para un México de hace 100 años y que se mantengan tal cual cuando México ha cambiado radicalmente? Pues eso existe en nuestro país. Existe. ¿Consideran ustedes sano,
positivo para el desarrollo económico del país que tengamos una ley reglamentaria del artículo 123 con 1,100 y tantos artículos? Una ley que fue pensada para un país que ya no existe, para una economía cerrada. Ya México es es una economía abierta, pero nadie la toca. Una ley agraria que Salinas ahí le dio una embadurnada, pero esencialmente sigue siendo el artículo 27 que se aprueba el 5 de febrero, se promulga, de 1917. Y así, en educación, el artículo 3 y las leyes reglamentarias, es lo mismo, anacronismos. Dice uno, bueno, ante esta locura jurídica, ¿por qué los legisladores no se atreven a modificar esas cosas? En algunos casos es por ignorancia, no saben. En otras, por inútiles, no pueden. Y en la otra parte, por cinismo, no quieren hacerlo. Pero hay otros que dicen no le muevas porque no quieren perder privilegios. En el caso de la Ley Federal del Trabajo, tuvieron que venir los demócratas en esta renegociación o actualización del Telecán a exigir un cambio en las cuestiones de los sindicatos y los registros, y por eso es que han estado perdiendo sindicatos de la CTM, por ejemplo, ante sindicatos independientes, por exigencia de legisladores del Partido Demócrata. Qué desgracia que tengan que ser legisladores de otro país para venir a exigir cambios en la forma en que llevamos las relaciones laborales. Pero esa es la realidad. Y prácticamente, no obstante los grandes cambios jurídicos a los que nos obligó el Telecán, aún así hay un andamiaje jurídico acedo, caduco, inoperante, que de ser un estímulo en un momento dado hace 60, 70, 80 o más años, hoy es un obstáculo. Pero no lo entendemos, no queremos cambiar. Vean ustedes lo que está pasando hoy en materia electoral. Por ejemplo, la Ley General de Partidos Políticos, en los artículos 85 y 86 que he leído, es una estupidez, un absurdo. ¿Y saben ustedes quién fue el principal impulsor y que exigió que eso se pusiera? El PRD cuando López era su presidente. Y en la reforma del 2014 se pusieron otra bola de estupideces, producto también de la mezquindad, la bilis, la amargura por la segunda derrota de López Obrador. Y no nos atrevemos a cambiar. Entonces dice uno, oye, esto es de locos. Efectivamente, es de locos. ¿Y por qué los legisladores no inician un proceso de actualización que podría ser más útil, de modernización de nuestro andamiaje jurídico? ¿Por qué? Porque los ciudadanos no quieren participar en lo público. Porque los ciudadanos, si habiendo hoy 35, 40 millones, gente calificada, gente que mueve el país, profesionistas, etcétera, no quieren. No, yo no, la política no es lo mío. Bueno, entonces no te quejes de lo que hay, porque tú con esa actitud estás prohijando eso. Entonces, en la medida en que los ciudadanos se nieguen a participar, en esa misma medida, los que se han apoderado de las estructuras de los partidos van a seguir haciendo de las suyas. Así de sencillo. Así de sencillo, nada más, ¿no? Entonces, la pregunta pues es relevante. ¿Parará algún día esta locura? El problema hoy, con México como economía abierta, si esto intentan mantenerlo un periodo todavía más largo, esta cosa puede trabarse y estallar. Vea ustedes lo que pasó con el sector salud ahora con este gobierno. Está en la ruina completa. Acaban de cerrar
quirófanos, creo que en Durango, porque no hay material de cirugía, no tienen con qué operar. ¿Y qué le preocupa a Zoé Robledo? Es que hay que echarle la culpa porque Calderón compró esos elevadores. Por eso se mató la tragedia de la niña esta hace días. Es que esos elevadores los compró Calderón. Y qué casualidad que durante el gobierno de Calderón y el de Peña Nieto funcionaron perfectamente. Llegaron estas personas, no dieron mantenimiento y ¡zas! La tragedia. Dice uno, no pueden borrar esa realidad que ahí está. Y lo más doloroso, que es otra forma de locura, es que los principales dañados, afectados, son los jodidos, los que tienen como única salida el Seguro Social o el ISSSTE para una cirugía, para una consulta, un estudio, etcétera. Y ahí les dan ahorita fecha de cirugía hasta el año que entra. ¿Cómo es posible que esas personas sigan defendiendo este desastre? ¿Qué explica eso? Pues que están locos. El no reconocer la realidad es una forma de locura. Por eso, como dice un buen amigo, es que Ángel, la locura enloquece. Y es cierto. Porque el que estos sinvergüenzas estén haciendo eso y llevándose todos los recursos a esas locuras de Dos Bocas y del Tren Maya y ahora el transísmico y con ese aeropuerto de Pedorrillo que no tiene vuelos, es una locura esa. Pero más locura es los que padeciendo su gobernación, padeciéndola en carne propia, se les muere un familiar, un niño con cáncer por falta de los medicamentos, etcétera, todavía apoyan a López Obrador y este gobierno de mierda. ¿Quién está más loco? ¿El sinvergüenza? ¿El ratero? ¿El que está enriqueciéndose de manera ofensiva y mintiendo descaradamente? ¿O aquel que padeciendo las consecuencias de esa gobernación los aplaude y sí, López, ay, lo quieren tocar acá? ¿Quién está más loco? Usted decídalo, usted responda. En esas condiciones, pues, ¿qué es lo que podremos esperar? Que esta locura no va a parar. Va a seguir hasta que esto truene. Y si estas personas llegaren a ganar la presidencia y el Congreso el 24, agárrese usted. Agarremos piedras, porque van a profundizar los procesos destructivos. Y el país no aguanta 6 años más de lo mismo. Usted tiene la palabra. Las primeras acciones para combatir eso, esas locuras, son actualizar su credencial de lector, reponer la que usted extravió y tercero, si es ese el problema, cambiar y poner el nuevo domicilio. Ese sería el primer paso. Y el segundo paso, ¿cuál sería? Opinar, involucrarse, convencer a amigos, familiares, colegas, salir los sábados, domingos, etcétera, convencer a los ciudadanos del daño que este gobierno ha creado. Y llevarlos, convencerlos de la utilidad de votar el 24. Por una de las consignas que me envió un amigo de Ciudad Obregón, es votar es ganar. Y es cierto. Imagínense ustedes de los 45 millones de abstencionistas que lográramos con estas reposiciones de credencial, con la actualización, con el cambio de domicilio, logramos que de esos 40 millones, por poner un número, de abstencionistas, 20 millones salieran a votar y que el porcentaje de participación subiera del 53-54% al 75%. Va por México, aplastaría a Morena electoralmente hablando. Y ganaríamos incluso la mayoría calificada en las 2 cámaras y la presidencia de la República.
de una manera tan sencilla. El voto es el arma más poderosa que tiene el ciudadano en toda democracia. El voto. No necesitamos bombas, ni tanques de guerra, ni guerrilla. No, tenemos el voto. El crayón, ¿se acuerdan que yo hablé del poder del crayón? Ese es imbatible, el crayón. El crayón es el arma más poderosa que tiene el ciudadano. Por eso yo lo invito a usted a que diga, hay que parar esta locura y hay que echar del gobierno y del Congreso a esta bola de locos, que además son incapaces, ignorantes y uno que otro trascuerdo, empezando por el bulto. La palabra es de usted. Seguiré yo con este tema una y otra vez. Ahora, antes de terminar, vayamos al cinito, como decíamos, allá en Obregón cuando yo estaba chamaco. Va a haber cinito, decían. El cine ahí en las colonias, en los barrios, y ahí había cinito. Bueno, películas de 16 milímetros. La primera película que quiero recomendarles es esta, que se llama El día del juicio final. Es una película muy dura. Es una película que nos pone a pensar en un tema que escribió un gran harvariano, un sociólogo, un hombre de un gran prestigio académico y buen politólogo, el doctor Michael Ignatieff, que se llama El mal menor, su libro. No es un libro nuevo, creo que fue del 2005. Este libro trata el tema, en aquel entonces era el fundamentalismo islámico, el que estaba de moda, los atentados, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces, la tesis central del libro es el mal menor para preservar el bien mayor. El mal menor era violar la ley en cuanto al respeto de ciertos derechos humanos de los terroristas, y el bien mayor era preservar la democracia y la convivencia civilizada en paz. Ese dilema es muy interesante tratado ahí en el libro. Lo estuve buscando, lo tengo yo en español y en inglés. Tengo aquí en inglés, pero quería mostrarles el español. Es una editorial española la que él publicó. No me acuerdo si es Taurus, pero así se llama, El mal menor. Lo pueden encontrar en librerías, en el Sótano o quizá en el Péndulo también. El mal menor. Esta película, El día del juicio final, podría ser la versión en película, en un film, del mal menor. Es un caso de un terrorista, un individuo, que colocó unas bombas en 3 ciudades diferentes, y el intento de la parte, vamos a decir, de la justicia o de la investigación. Por un lado, una abogada purista en el sentido de defender sus derechos, no tocarlo, no torturarlo para que suelte la sopa, ¿verdad? Y por otro lado, el interrogador especialista en sacarles la sopa a estos terroristas. No les diré el desenlace, pero es una película muy fuerte, le aclaro, muy fuerte, verdaderamente fuerte la película, pero además que pone en la pantalla ese dilema al que se enfrentan hoy un número importante de las democracias en el mundo. ¿Por qué? Porque los malos y los peores están utilizando la democracia para acabar con la democracia. Y en América Latina les voy a dar unos ejemplos. Hugo Chávez en Venezuela. Él llegó con el voto popular. Él llegó por la vía democrática. Cuando se dieron cuenta los cubanos que ya la vía violenta, la guerrilla, ya no funcionaba, entonces dicen, bueno, vamos a utilizar la democracia para acabar con la democracia, y surge una nueva estrategia para combatir y acabar con la democracia. El primer ejemplo exitoso es el de Hugo Chávez en Venezuela, continuado por Nicolás Maduro. Pero este último
pues el señor limitado intelectualmente, lo único que sabía era manejar un autobús urbano ahí en Caracas, no le daba para más la chompeta, pero utilizaron la democracia para acabar con la democracia. Segundo caso, Nicaragua. Daniel Ortega llegó en elecciones. Usó la vía democrática para convertirse en un dictador hoy peor que Somoza. Peor que Somoza. Y hay dos personajes que intentaron lo mismo, pero son tan limitados intelectualmente, para no decir que son muy brutos. Uno fue Evo Morales y el otro Pedro Castillo. Les falló por brutos, por incapaces, ¿no? Entonces los dos, bueno, pues uno está en la cárcel en Perú y ahí va a pasar un buen número de años, y el otro pues ahí anda del tingo al tango viendo a ver qué está mal acomodado, pero además hizo una gran fortuna, ¿eh? Producto del narcotráfico y de la elaboración de cocaína, ya no exportar hoja de coca, sino él mismo con el ejército controlar laboratorios. Es un hombre que tiene una gran fortuna hoy, Evo Morales. Entonces, esta película, repito, el día del juicio final, los va a ustedes a poner a pensar sobre ese dilema ético. ¿Debe la policía o las agencias de inteligencia torturar a un terrorista para que diga dónde están colocadas esas 3 bombas o no? Ese sería el dilema en esta película. Por un lado, Samuel Jackson dice sí, hay que sacarle la sopa a este. En cambio, acá la abogada purista, garantista, dice no, tiene derechos, etcétera, etcétera. Pero repito, no les digo el desenlace. Esta es la primera película. La otra, seguramente ya la conocen ustedes o algunos de ustedes. Esta es una película, es una joya en materia de exhibir a una verdadera dictadura. Recuerdan que yo comenté estos intentos de estos opinantes que hablan de dictadura sin conocer realmente qué es una dictadura. Esta película, La vida de los otros, que sucede en lo que era Alemania Oriental o la República Democrática Alemana, exhibe a una dictadura que era el gobierno de la Stasi, la policía política de Alemania Democrática. Es una joya esta película, donde ponen a parientes, a familiares a espiarse los unos a los otros. Y cuando viene la caída del muro y se extingue la Unión Soviética, en ese momento surge un movimiento en Alemania ya unificada o ya desaparecida, Alemania Democrática, para dar a conocer los archivos de la Stasi, la policía política, para que salieran los archivos y que la gente viera. Y dijeron, órale. Y cuando empezaron a ver lo que había, dijeron, mejor que no salga. Porque de repente se encontraron que los hijos habían acusado a los padres. A ese nivel de desquiciamiento, de locura, llevan las dictaduras a sus gobernados a actuar en contra de sus mismos padres. Cuba es un ejemplo con los comités de defensa de la revolución, y toda dictadura, Nicaragua hoy, por ejemplo, la misma Venezuela, para no irnos a otras latitudes. Por eso vale la pena, es una película que la puede encontrar usted sin ningún problema en Amazon, y esta también en Amazon. Las dos las puede usted encargar, o aquellos que le sepan al asunto en YouTube las pueden buscar. El día del juicio final y La vida de los otros. Y van a ver para el fin de semana, son 2 películas muy, muy interesantes, que si ustedes analizan lo que pasa aquí, van a encontrar ciertas similitudes, versión con Azupo, por supuesto, porque son muy brutos los que están ahí, de lo que está pasando en México y de la mentalidad que tienen personas como Pablo Gómez, como una senadora Citlali,
no recuerdo su apellido, será que me cae muy gorda, por eso no estoy diciendo que sea gorda, ojo, me cae gorda a mí, no me cae bien, pues. Y así, por eso les suplico que consigan estas películas o las busquen en YouTube o en alguna otra plataforma y véanlas. Valen mucho la pena. El día del juicio final y la vida de los otros. Se van a sorprender de cómo una cosa aparentemente tan sencilla tiene una grandísima profundidad, que es el caso del día del juicio final y también la vida de los otros. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 21 de julio del año 2023.